respuesta precisa, ¿ok? Muy bien, entonces bienvenidos y buenas noches, buenas tardes por ahí. Y vamos a iniciar un poquito para validar cómo estamos llegando a la sesión, ¿ok? Cuéntenme por ahí, mientras se van conectando todos y todas nuestros compañeros, cuéntenme, ¿cómo están llegando hoy a la sesión? Justo les he traído esta imagen amena para que podamos identificarnos cuál es la más representativa con nosotros. Si la imagen 1, la imagen 2, por ahí ustedes en el chat pueden comentar cuál de estas imágenes los representa a su estado de ánimo, de cómo están llegando hoy jueves 11 de septiembre. Ejemplo, yo de mi lado estoy llegando pues un poquito cansada, podría decirse, como la imagen 3, por ahí atenta, cansada, pero también al mismo tiempo bastante animosa, como la imagen 2, ¿no? Bastante a la expectativa por el aprendizaje que hoy vamos a tener. Cuéntenme cómo están llegando hoy, mientras se van conectando nuestros compañeras y compañeros para la clase del día de hoy. Por acá nos comentan, Aida está llegando como el número 6, bastante estresada. Ya casi es viernes, ya va a acabar la semana un poquito, así que ya, tú puedes, Aida. Erika llega bastante feliz, bastante a la expectativa, muy bien. Grace como el número 6 y como el número 1, está full, Grace, tú puedes. Por ahí vayan comentando mientras se van conectando nuestros compañeros y compañeras para que todos iniciemos al mismo ritmo y podamos pues abarcar el tema de hoy, que es contratación, reclutamiento y selección. Este proceso que también es central, un proceso que nosotros en recursos humanos pues valoramos bastante porque es el inicio de la relación laboral con pues ese trabajador, ¿ok? Muy bien, siendo 6:05, entonces iniciamos un poquito este repaso para que podamos entender, para quienes estamos por primera vez en esta sesión, podamos entender un poquito de qué va nuestro curso, de qué clase estamos nosotros partiendo. Y recordando un poquito la clase pasada, pues nosotros estuvimos revisando el tema de introducción a los recursos humanos. Aprendimos sobre todo cómo el mundo de recursos humanos, o también conocido como gestión de personas, ha evolucionado. Ya no tiene ese rol meramente operativo, meramente administrativo. Tiene un rol que justamente es clave para el logro del éxito de la empresa. Este éxito va a estar pues representado en el desempeño de ese talento. Por lo tanto, nosotros en recursos humanos tenemos que cuidar al talento, tenemos que brindarle una experiencia satisfactoria en todos los momentos que está experimentando en la empresa, ¿ok? ¿Cuáles son esos momentos o cuáles son esos procesos que nosotros acompañamos y que nosotros estamos dando este seguimiento? Pues en este curso, en estas clases de estas 2 semanas, de estas 5 sesiones, vamos a revisar los procesos como reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo, evaluación de desempeño, clima, cultura y beneficios más legislación laboral, ¿ok? Entonces, estos momentos o estos procesos son determinantes para que este trabajador pueda sentirse motivado, comprometido y sobre todo que la empresa está cuidando a ese talento que es el diferencial para que logre sus objetivos, ¿ok? ¿Qué más vimos? Vimos que existen nuevas tendencias, como todo, recursos humanos, gestión de personas está cambiando, está evolucionando y por lo tanto también las tendencias se están pues implementando en
este departamento en esta área, ¿ok? Por lo tanto, nosotros tenemos que estar a la vanguardia y aprendiendo tanto el talento digital, el talento basando o utilizando la inteligencia artificial. Creo que la próxima semana ITEC también inicia un curso de justamente reclutamiento digital, así que también va a estar bastante interesante. Por ahí si revisan, también pueden ustedes sumarse. Y como les digo, ¿no? Cómo todas estas tendencias están transformando lo que es gestionar personas, ¿ok? Eso fue un poquito la clase pasada, como les digo, fue una clase bastante introductoria, donde también aprendimos, por ahí ustedes comentaban sus perspectivas, sus opiniones, su experiencia de lo que significaba o lo que significa, pues, recursos humanos. Incluso por ahí vimos algunas casuísticas, algunos casos prácticos que por ahí resolvimos o recomendamos desde nuestro juicio crítico. De hecho, yo comentaba que el juicio crítico, el tomar decisiones y saber fundamentarlas, es parte principal de las habilidades de un asistente de recursos humanos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como yo les decía, hoy iniciamos ya el estudio, la reflexión, el repaso de justamente el proceso inicial que es reclutamiento y selección. Nosotros vamos a aprender qué significa, pues, incorporar a un nuevo talento a la empresa. ¿Por qué tenemos que tener cuidado en este proceso de reclutamiento y selección? Los distintos tipos, tanto de reclutamiento y selección, y qué es este concepto, esta estrategia que últimamente las empresas están utilizando, que es atracción del talento. ¿Ok? Por ahí que la clase pasada lo revisamos, vimos un videíto, pero acá vamos también a repasar si atracción del talento es lo mismo que reclutamiento, cuál es la diferencia, si es que existe, etcétera, etcétera. Muy bien, como siempre les digo, nosotros nos basamos del conocimiento, en mi experiencia, de lo que hemos ido teniendo, pero también de bibliografía. Por ahí que al equipo de ITEC ya le pasé el enlace del libro que utilizamos para las sesiones, que ustedes también lo pueden tener y pueden también repasar y profundizar o resolver cualquier duda que les pueda surgir luego de la clase, ¿ok? Por ahí ya seguro que les va a pasar en el grupo o quizá pues por ahí ustedes también lo vean en la plataforma, ¿ok? Muy bien, entonces ya iniciando nuestro proceso de atracción del talento, reclutamiento y selección. Yo les comentaba, ¿no? La clase pasada vimos un pequeño video para los que estuvimos en la clase, donde una empresa del rubro financiero mostraba en un video de una plataforma de contenido justamente todos los beneficios, todo lo que un trabajador en su empresa puede tener, puede beneficiarse por trabajar ahí, ¿no? Entonces, yo les decía, esto es marca empleadora. Y justamente, marca empleadora responde a esta pregunta y que yo también les hago, y como siempre me gusta que interactúen y ustedes también me comenten. Esta pregunta es, ¿qué creen que hace atractiva a una empresa para los candidatos? Porque hay muchos candidatos que quieren ingresar a una determinada empresa. ¿Cuál puede ser ese diferencial? ¿Qué hace ese atractivo? Cuéntenme en el chat ustedes por qué postulan a una empresa. Netamente solo por el salario, solo por el tener trabajo. ¿Qué otras características, otras cualidades hacen atractiva, hacen que las personas quieran trabajar en esa empresa? ¿Ok? Vamos colocando por ahí nuestros comentarios. Vamos a abrir esto. Me abrigué porque justo llegué del trabajo y me di una ducha, pero ya me sofoqué un poquito. Ahora abrimos acá mientras ustedes van comentando la respuesta a esta pregunta. ¿Qué creen que hace atractiva a una empresa para los candidatos? A ver.
Vamos a ver. Jennifer nos comenta los beneficios y el renombre que se construye con la marca. Muy bien. Justamente el paquete de beneficios que la empresa puede brindar y además esa reputación que puede tener. Muchas personas quieren ingresar a empresas que tienen una buena reputación, que justamente están amparadas, ¿no?, en ser reconocidas. Incluso ustedes deben haber escuchado, tanto en Perú o en otros países, lo de Great Place to Work, ¿no?, que es esta empresa o esta certificación que valida a distintas empresas y pues mide qué tan buena empresa, mejor dicho, es para que las personas trabajen. De hecho, hace poquito aquí en Perú han salido algunos resultados de algunas empresas. ¿Qué más? Aida Saldarriaga nos dice, el régimen de la empresa y sus beneficios sociales. Muy bien, beneficios sociales, es bastante importante. Erika nos dice, el modo de empleo, ya sea remoto, presencial o híbrido. Exactamente, también este tipo de acotación es bastante importante de destacar. ¿Por qué? Porque actualmente también la modalidad, si es presencial, híbrido o trabajo en casa, pues es un tema que se está valorando mucho, sobre todo en los nuevos o en las nuevas generaciones que se están incorporando al mundo de trabajo, al mundo corporativo. Grace nos dice, primero, más interesante es el salario y los beneficios. Sí, es un aspecto que siempre se va a valorar. Creo que el salario, el tener competitividad salarial, te va a dar un beneficio respecto a otras empresas, pero también por más buen sueldo que tengas, por más buen beneficio que tengas, si esta persona ingresa a esta compañía y es una compañía que no ofrece un clima, que no ofrece un paquete o un sentido de bienestar, de cuidado, de equilibrio, pues es muy probable que la persona pues hasta encontrar algo mejor, incluso sin eso pueda tener que renunciar, ¿no? También. ¿Qué más? Por acá nuestra compañera Méndez nos dice los beneficios. Muy bien. Sheila también comenta los beneficios, la confiabilidad también, la reputación, por ese lado, beneficios, horarios y el salario. Muy bien, Angelita y Aida, muchísimas gracias. Sí, una empresa muchas veces va a ser atractiva por este tipo de justamente características o cualidades. Es necesario que las empresas construyan bien su plataforma de beneficios, su plataforma de también políticas, procedimientos de cuidado de la experiencia del candidato o del empleado. Porque como les decía, pueden existir empresas que son muy buenas en sentido de económico, ¿no?, que brindan todo ese tipo de aspectos, pero si detrás, si dentro de esa empresa se tiene un clima y una cultura que en lugar pues de preocuparse del bienestar, está castigando, muchas veces va a desgastar al candidato o al empleado y no se va a poder tener una estabilidad o una sostenibilidad en la relación laboral. ¿Ok? Entonces también es importante ese equilibrio, el equilibrio entre el cuidado y también la competitividad en el marco de beneficios y en el marco salarial. ¿Ok? Muy bien, entonces la atracción del talento es eso que ustedes han estado comentando, esa marca empleadora que las empresas construyen. Incluso, ¿no?, cómo se muestran ante el mundo en las distintas plataformas, como vimos en la clase pasada, cómo mostraba cómo se comunican, ¿no?, esos beneficios, cómo muestran que sus empleados son felices, se sienten satisfechos, se sienten motivados. Eso es construcción de su marca empleadora y justamente recae en atraer a los candidatos más talentosos. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, justamente en atracción del talento, nosotros, si ya vamos al marco teórico, ¿no?, al marco de conocimiento, lo podemos definir
como ese conjunto de estrategias que van a posicionar, que van a colocar a la empresa como un lugar atractivo para trabajar, ¿ok? ¿Por qué es importante que las empresas tengan atracción del talento o que incorporen o que desarrollen su marca empleadora? Porque así pueden captar la atención de personas talentosas, de candidatos que van a hacer la diferencia en sus procesos, en sus productos, en su atención. Hay muchas empresas buenas que tienen paquetes pues competitivos, paquetes salariales, beneficios competitivos, pero no lo muestran, no lo comunican, por lo tanto no desarrollan tampoco este proceso, esta estrategia de atracción del talento. Y al final, cuando tienen que llevar a cabo su proceso de reclutamiento, su proceso de selección, pues enfrentan dificultades para encontrar a ese talento ideal. ¿Por qué? Porque están postulando personas que no tienen toda la visibilidad o personas que no tienen toda la competitividad que ellos están buscando. No están llegando a ese talento ideal que si hubiesen optado por una diferencia o por implementar la estrategia de atracción al talento, pues hubiera sido mucho más sencillo. ¿Ok? Ejemplos. Tenemos empresas pues globales como Google, que a mí siempre me gusta ponerlo porque creo que todo el mundo la conoce en todos lados, y justamente esta reputación, este conocimiento, este top mindset se refiere a toda la estrategia tanto de comunicación como de visibilidad que ha hecho esta empresa, ¿no? Google utiliza sus valores, sus distintos aportes a la sociedad y también cómo cuida a sus empleados para atraer a futuros pues empleados talentosos. Aquí en Perú, netamente, también existen empresas que trabajan mucho con la marca empleadora, trabajan mucho con esta certificación de Great Place to Work. Como les decía, hace poquito han salido los resultados. Ustedes pueden buscar, colocan Great Place to Work, ¿no? Por ejemplo, Perú, y les van a salir las empresas que son recomendadas como mejores lugares para trabajar, ¿no? Incluso las distintas categorías. Y una de estas empresas que también participa mucho, pues es también BCP. BCP justamente tiene mucho su marca empleadora, pero también fortalece mucho el vínculo de su impacto social, ¿no? Del vínculo con la sociedad, cómo está ayudando a que la sociedad donde se está desarrollando, donde tiene su área de influencia, pueda pues sobresalir y pueda lograr, ¿no? Tener mejores resultados, ¿no? Y en el caso de BCP, en concreto, ellos tienen un programa de becas y esto también hace que las personas, pues, tanto a nivel de confiabilidad como clientes quieran ser sus clientes, pero también a nivel de trabajo sea bastante valorado para ingresar a trabajar, ¿ok? Entonces, eso es un poquito las acciones que las empresas realizan en relación a su marca empleadora y en relación a su desarrollo del proceso de atracción del talento, que como les digo, es una estrategia para que tu proceso de reclutamiento y selección sea mucho más eficaz y tengas en tu pool, en tu piscina de opciones, en tu piscina de talento a los mejores candidatos. ¿Ok? Muy bien, entonces, eso es un poquito de atracción del talento que es muy distinto a reclutamiento. Cuando nosotros hablamos de reclutamiento, estamos hablando del momento en que iniciamos a buscar candidatos de una manera específica, ¿ok? Justamente aquí, cuando nos preguntamos, ¿cuál es esa diferencia entre atracción del talento y reclutamiento? Podemos contestar. Atracción del talento está trabajando a nivel de tener a los candidatos más talentosos interesados. No estamos buscando, no estamos funcionando bajo la premisa
de encontrar candidatos específicos para una vacante específica. De hecho, no hay una necesidad específica, solamente estamos captando la atención, captando la percepción de un público como un interés para que ellos puedan trabajar en algún momento en que se aperture alguna vacante afín a su perfil. ¿Ok? En cambio, el proceso de reclutamiento va a funcionar o funciona bajo la premisa de cubrir vacantes a medida que se presentan. ¿Ok? Su visión es mucho más a corto plazo, distinto al proceso de atracción del talento, que es mucho más a largo plazo, que es mucho más abierto y no es específico. ¿Ok? En la atracción del talento buscamos adelantarnos ante alguna necesidad. Buscamos tener perfiles, candidatos que estén prestando atención a la empresa, que estén atentos a que la empresa en algún momento abra convocatoria y ellos puedan postular. En cambio, en reclutamiento sí buscamos de manera específica, buscamos un requerimiento. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una necesidad de talento, una necesidad de trabajador. ¿Ok? El proceso de reclutamiento es el inicio ya activo de buscar a ese talento que se va a incorporar a la empresa. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nos quedó claro esta diferencia? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, vamos con nuestro proceso de reclutamiento. ¿Ok? Justamente cuando nosotros estamos comentando sobre lo que es reclutar, sobre en qué momento empezamos a reclutar, pues podemos definir este proceso como el procedimiento de encontrar, de cubrir vacantes a medida que se presentan y por lo tanto su visión es mucho más a corto plazo. ¿Ok? ¿Cómo inicia? Usualmente se detecta en un área específica, ejemplo, área de finanzas. Una necesidad. Necesitamos a un analista financiero que se incorpore porque tenemos demasiado trabajo. El área de gerencia acepta, aprueba un presupuesto determinado para que exista una plaza, una vacante más para esa área. Entonces, el jefe, ¿no?, de finanzas va hacia recursos humanos con toda esta documentación, con toda esta conformidad y le comenta para que se pueda iniciar el proceso de búsqueda, el proceso de reclutamiento y selección. Nosotros, en esta área, en recursos humanos, ¿qué es lo que hacemos? Pues procedemos a hacer un levantamiento de perfil, que es el momento en donde preguntamos a este jefe, donde validamos mediante un documento que se denomina descriptivo de puesto, todas esas características que se están buscando para el perfil. Características como el salario. Siempre es importante que ustedes pregunten cuánto va a ser el rango salarial para este puesto en específico. ¿Ok? De hecho, muchas veces este rango salarial va a ser su brújula para que ustedes puedan determinar qué candidatos están dentro de su proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más preguntamos en ese momento de levantamiento de perfil, de actualización de descriptivo de puesto? Preguntamos las funciones que va a realizar. Nosotros tenemos que validar esas funciones específicas para que podamos hacer los distintos filtros y los distintos momentos de selección. ¿Qué más? Beneficios que va a tener y además los requisitos indispensables. Conocimientos técnicos, habilidades blandas, ¿ok? Este tipo de justamente características son necesarias que nosotros tengamos a la mano, tengamos
de manera muy bien actualizada para que podamos iniciar nuestro proceso de reclutamiento. Este momento es el momento actualización del descriptivo de puesto o también conocido como levantamiento de perfil. Es necesario porque nosotros, si bien somos asistentes de recursos humanos, no es que conozcamos de manera tan detallada todos los puestos dentro de la empresa. Por lo tanto, necesitamos siempre, antes de iniciar un proceso, entender cuál es el proceso que vamos a buscar, entender cuál es el puesto, ¿ok? No podemos encontrar y seleccionar sin tener ese conocimiento. Y ese conocimiento nos lo proporciona, pues, esa área, esa jefatura, ¿no? Que está teniendo ese requerimiento, ¿ok? Muy bien. Una vez que ya tienen todo, ya se actualizaron, ya revisaron que todo está ok, que tienen las preguntas del levantamiento de perfil, pues, respondidas y actualizadas, iniciamos nuestro proceso de búsqueda. Cuando estamos reclutando, estamos buscando tener toda la cantidad posible de candidatos talentosos que participen en nuestro proceso. Este momento y esta búsqueda, ¿no? De que participen en el proceso, pues puede ser de dos formas. Podemos tener un proceso de reclutamiento interno y un proceso de reclutamiento externo, ¿ok? Cuando hablamos de proceso de reclutamiento interno, estamos hablando de que este jefe, ¿no? Que vino y nos dice, ¿sabes qué? Necesito un nuevo analista que venga y me ayude porque estamos demasiado llenos de trabajo en finanzas. Viene a ti, haces el levantamiento de perfil, validas los requisitos, validas las responsabilidades y le preguntas, ¿cómo deseas que sea tu proceso? ¿Deseas que sea un proceso interno, que se busque dentro de la empresa a candidatos que puedan cumplir con estas características, que ya tienen un conocimiento de la empresa, ya están adaptados, ya saben cómo funciona? ¿O deseas, ¿no?, que busquemos solamente candidatos externos, que también pues tiene sus beneficios? Por ahí, este jefe te dice, sí, yo deseo solamente un proceso interno. ¿Por qué? Porque yo tengo 3 candidatos o 3 practicantes que puedan participar en este proceso de selección. Entonces, este reclutamiento se convierte pues más en un reclutamiento interno donde vamos a buscar candidatos dentro de la propia empresa que puedan postular y puedan pasar los distintos filtros para este proceso de selección. ¿Ok? Allí ya sería una promoción. Cuando hablamos de este tipo de empresas que utilizan bastante la búsqueda interna, pues hablamos de empresas muy grandes, empresas que a veces incluso tienen filiales o sedes a nivel nacional y pueden utilizar este tipo de estrategia. Yo recuerdo alguna vez que trabajé en una empresa que tenía estas características. Dentro de su planilla tenía a mucho personal operativo, mucho personal técnico que trabajaba en distintas sedes a nivel nacional y sobre todo acá en Lima. Y justamente cuando teníamos algún requerimiento, sobre todo de practicantes, ¿ok? Por ejemplo, un practicante de finanzas, un practicante de sistemas, muchas veces preguntábamos si podíamos buscar primero dentro de la empresa, convocar primero dentro de la empresa, y si no encontrábamos a nadie, ya convocábamos fuera. ¿Por qué? Porque también es un beneficio tratar de que tu personal, que tus trabajadores crezcan dentro de, pues, la compañía, ¿ok? Muy bien. Pero cuando no existe este tipo de situación, cuando no tienes candidatos dentro de la empresa para que postulen a esta búsqueda, a este requerimiento, pues tienes que hacer un reclutamiento externo, tienes que buscar fuera de. ¿Cómo lo haces? Lo puedes hacer mediante anuncios en distintas bolsas laborales, puedes hacer headhunting o hunting, que es esta búsqueda especializada de candidatos para que postulen a la posición que tú estás buscando.
puedes también utilizar bolsas laborales, ¿ok? Aquí me detengo para que ustedes me cuenten en su país, ¿no? O en su propio conocimiento, en su experiencia, para los que ya están en recursos humanos y para los que están ingresando, cuéntenme, ¿qué bolsas laborales conocen, utilizan o alguna vez, pues, han participado en algún proceso de selección y han utilizado esa bolsa? Por ahí que en la PPT, en el slide les he dejado dos, pero aparte de esas hay muchas más. Así que cuéntenme, bolsas laborales que ustedes utilizan, que conocen. Muy bien, pues ahí también me están colocando plataformas, redes sociales, que se utiliza bastante. Muy bien. Mientras van colocando, yo voy con Eddie, que nos ha dejado una pregunta sobre los filtros de reclutamiento. ¿Por qué preguntan en uno de los filtros, que ahorita vamos a justamente hablar de este tipo de filtros, cuánto deseas ganar o cuánto crees que este es el sueldo para el puesto? Ya, muy bien. Muy bien, Eddie. Muchas veces se utiliza esta pregunta filtro de la expectativa salarial, ¿no? Cuando estamos haciendo la búsqueda, porque los reclutadores, nosotros cuando estamos en recursos humanos, tenemos una brújula y un presupuesto asignado para cada puesto, ¿no? Tenemos un rango salarial que muchas veces va a determinar qué candidatos pueden estar dentro de ese rango y pueden seguir en el proceso. Por más que nosotros decíamos, no podemos pasarnos de ese rango porque es el presupuesto asignado, ¿no? En algunas ocasiones, si es que no se encuentran candidatos dentro de ese rango, es un rango muy bajito que está muy fuera del mercado, pues sí puedes por ahí acotar, precisar a tu gerencia y si ellos entienden, si son razonables, pues se puede alargar. Pero muchas veces se utiliza ese filtro para eso, para validar que este candidato pues esté cumpliendo uno de esos requisitos que sí o sí pues es indispensable, ¿ok? Y que es casi no negociable porque es un requisito que ya viene desde el presupuesto que te asigna, ¿no? El área de compensaciones, que por ahí ustedes ya van a conocer o conocen, ¿no? Y han trabajado y se dan cuenta de que siempre está por ahí validando este tema, ¿ok? Muy bien. Volviendo, bolsas laborales. Cuando nosotros estamos justamente reclutando, vamos a hacer uso de bolsas laborales y yo les preguntaba cuáles son las que ustedes utilizan o conocen. Por ahí me dice Aida, Computrabajo, Boomerang, Index y en caso de la empresa grande, Panda P. Muy bien, Aida. Por acá César nos dice LinkedIn o LinkedIn. También Germán nos dice LinkedIn, que coloco y Computrabajo. Grace nos dice aquí en Venezuela es por redes y reclutamiento en persona. Y Shirley nos dice LinkedIn y Computrabajo. Muy bien, justo Boomerang, Computrabajo, LinkedIn son muchas veces las más utilizadas a nivel nacional, a nivel global. De hecho, son bolsas que son bastante intuitivas. Ustedes alguna vez seguramente han utilizado o han visto, ¿no? Son bolsas que permiten que el reclutador pueda tener control del proceso o de los procesos que está manejando. En el caso de Computrabajo, muchas veces se utiliza para el tema más operativo, más técnico y más rápido para encontrar y convocar a talentos. En el caso de LinkedIn, más bien, pues se puede utilizar para encontrar talento específico, talento que a veces necesitamos nosotros hacer hunting, necesitamos incluso invitar a que participen en nuestro proceso de reclutamiento. ¿Ok? Muy bien. Por acá para contarles, pues tenemos estos canales que también ustedes ya comentaban que es LinkedIn. También existen las ferias de empleabilidad. Muchas empresas participan en estas ferias.
De hecho, es bastante habitual este tipo de convocatoria en las universidades, donde son las empresas que van, participan en un stand, tienen una serie de dinámicas, una serie de por ahí actividades para captar la atención y tener un gran pool de talento. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos buenas prácticas. Cuando estamos reclutando, vamos a utilizar muchas veces los anuncios, que son esa perspectiva o esa visibilidad que se muestra al candidato en estas bolsas laborales, ¿ok? Estas perspectivas o este anuncio tiene que ser un anuncio que refleje la necesidad, ¿no? Y al mismo tiempo que comparta de manera precisa, de manera específica lo que se está buscando y al mismo tiempo involucre y capte la atención de este candidato. Ejemplo, aquí les he traído a este anuncio que nos muestra un poquito cómo está vendiendo esta oferta laboral, ¿no? Vendiendo entre comillas, ¿ok? En el sentido de que está captando o está tratando de captar la atención para tener más candidatos, ¿no? Mientras más candidatos tengas, tienes más posibilidades de tener candidatos más talentosos y que tu proceso de selección sea mucho más exitoso, ¿ok? Por acá que muestra cuál es el propósito del empleo que está buscando, muestra también a la empresa cuál es su filosofía, su visión, su misión, muestra las funciones, muestra los beneficios. Ustedes pueden buscar muchas veces y encontrar anuncios que no muestran los beneficios, que incluso no muestran a veces cuál es esa responsabilidad central del puesto. Solo colocan requisitos y se busca un asistente de compras, que muchas veces he visto por ahí que así lo envían, y eso puede, pues, a la empresa limitar el tener candidatos óptimos o candidatos que se animen realmente a participar, ¿no? Muchas veces postulan, pues, personas que a veces no están cercanas a ese perfil que se ha requerido. ¿Ok? Entonces, siempre cuando utilicemos el proceso de anuncios, cuando estemos en el proceso de reclutamiento externos, seamos cuidadosos en este tipo de visibilidad que mostramos para captar la atención de posibles candidatos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más utilizan para el proceso de reclutamiento? Algunas empresas utilizan su página Trabaja con nosotros. Ustedes visualizan, ¿no? Por ejemplo, colocan Starbucks y van a encontrar por ahí Trabaja con nosotros y muestran testimonios, muestran beneficios, muestran por ahí las vacantes activas y mediante esa página y mediante ese apartado únicamente pueden postular, ¿no? Entonces también esto es importante porque están tratando de que su marca, su empresa sea su propia bolsa laboral, que también para algunos, ¿no? Para algunas empresas esto es beneficioso. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, les he traído por aquí justamente este conjunto de empresas que tienen estrategias bien disruptivas o pues fuera de la caja para el proceso de reclutamiento y selección, ¿ok? Son empresas que no utilizan lo común, que no solamente utilizan estas bolsas laborales, no solamente utilizan los anuncios, sino tienen otras técnicas, otros procesos para que su proceso sea más rico y que sea o que tenga esa probabilidad de éxito más alta, ¿ok? Muy bien. Tenemos aquí empresas casi, bueno, acá hay más empresas peruanas, pero aquí Quebelco es una empresa global, pero en el caso de estas empresas peruanas, por ejemplo, les comento en el caso de BCP, ellos utilizan mucho el tema de justamente programas trainee, ¿ok? Un tipo de programa donde van captando a recién graduados o puede egresar de universidades e institutos y les dan una formación específica y al mismo tiempo este grupo
¿no? De estudiantes o recién egresados, pues van realizando sus funciones como internos, como practicantes, ¿no? Pero con toda la cultura y con toda la noción de conocimiento que el BCP les ha brindado. Este tipo de captación de talento lo hacen mediante una serie de momentos, dinámicas, pues hay que pruebas, etcétera, etcétera. Entonces es un momento disruptivo porque están tratando desde el inicio de la carrera o del ingreso del mundo laboral de los estudiantes o los recién egresados, pues captar a ese potencial y a ese talento. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Tenemos a Belcore, en el caso de esta empresa, tenemos que ellos implementan hackatones en su día a día para captar sobre todo al talento de tecnología. Ellos utilizan concursos de justamente programación, data, etcétera, lo que estén buscando, pero que se centra sobre todo en perfiles de tecnología. Con eso, su proceso va a ser mucho más rico, más desafiante y capta la atención de un gran grupo de perfiles afines a este tipo de actividades. ¿Ok? Utilizan mucho la gamificación, utilizan juegos al momento de evaluar sus procesos de selección, sus procesos de reclutamiento. Entonces, también este tipo de estrategia capta la atención y hace mucho más personalizado y ameno la experiencia de este candidato. ¿Ok? Muy bien. Tenemos también por acá a Licor, que ellos utilizan bastante el tema de, sobre todo, tipo video speech. ¿Ok? Los candidatos van enviando unos videos de presentación donde van presentándose ellos mismos, ¿no? En 1 minuto o 3 minutos sobre por qué necesitan o deben trabajar en la empresa, ¿no? Entonces eso también va cambiando un poquito de cómo se va reclutando y seleccionando. ¿Ok? Esas son algunas de las estrategias que se utilizan. Actualmente existen muchas más en otras empresas, pero siempre nosotros desde recursos humanos estamos pues pensando, tratando de tener más eficiencia al mismo tiempo, cuidando esa experiencia del candidato o futuro trabajador. ¿Ok? Muy bien. Eso es un poquito cuando estamos buscando tener candidatos que participen en nuestro proceso de selección, ¿no? Para cubrir la vacante encomendada por la necesidad que se tiene en la empresa. Una vez que tú ya tienes todo tu gran pool de candidatos, ya tienes estas opciones o estas posibilidades, necesitas realizar los filtros para tu proceso de selección. Necesitas encontrar a ese candidato que es el ideal para cubrir ese puesto encomendado. Tú con el conocimiento, tú con este saber de la necesidad, tienes que hacer este cruce para encontrar a ese candidato ideal. ¿Cómo lo hacemos? Existen varias herramientas, varios procesos. Ahora vamos a aprender un poquito más sobre lo que es el proceso de selección. ¿Ok? Para ello, vamos a ver este pequeño video como introducción un poquito y al mismo tiempo ejemplo de un proceso de selección. ¿Ok? Creo que ustedes por ahí se han visto la película. Los que no, se llama En búsqueda de la felicidad, que es una película bastante conocida. Y justamente nos muestra como protagonista a, a esta persona que está pues en búsqueda de trabajo y está participando en un proceso de selección. ¿Ok? Muy bien. Vamos a poner desde el inicio. El año pasado un señor sacó un 96,4% en el examen escrito. No lo eligieron. No es un mero examen de suficiencia, es una herramienta de evaluación que nos sirve para clasificarlos. Vayan a lo seguro, saquen un 100%.
Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Perdona. ¿Lo has terminado todo o tenías algo que hacer? Tengo algo que hacer, sí. Pero además lo he terminado todo. Ah, bien. ¿Y tú? Sí. Oye, ¿qué te han parecido los gráficos? Tirados. Ya, a mí lo que más me ha costado ha sido la pregunta teórica de detrás. ¿Tú qué has puesto? ¿Pregunta teórica? Sí, la de detrás. Chris, venga. Hola, Chris. Señor Fromm, ¿qué tal? Bonita camisa. Gracias, señor. Chris. Hola, Jane. Chris, siéntese. Hoy me he dicho, ponte camisa, Chris. Ya que es el último día y todo eso. Gracias, muchas gracias por el detalle. Pero póngasela también mañana, ¿de acuerdo? Porque resulta que mañana será su primer día si quiere trabajar aquí como broker. ¿Le gustaría, Chris? Sí, señor. Bien. Nos alegramos mucho. Así que, bienvenido. Muy bien, justo la publicidad ya estaba por ahí. Justo hemos visto este proceso de selección, ¿no? Está compilado porque hay toda una historia detrás. De hecho, si se dan cuenta, este personaje, ¿no? Este protagonista se emociona cuando le dan esta noticia, ¿no? Ese es el momento culminante que muchas veces nosotros, desde recursos humanos, pues vamos a estar dando esa noticia o esa llamada o ese anuncio ganador, ¿ok? Para ello, el proceso, todo proceso que nosotros vayamos gestionando tiene que hacerse desde la empatía, desde el cuidado, tanto a los candidatos que no están logrando tener la vacante, como al candidato que sí está pues ingresando a la empresa, ¿ok? Por eso a mí siempre me gusta poner este videito porque para darnos cuenta que estamos pues nosotros gestionando procesos con personas con necesidades, con expectativas y que este cuidado tiene que mantenerse siempre, ¿ok? Muy bien. Hemos visto justo este proceso, que es un proceso, si se habrán dado cuenta, de un proceso de selección donde tenían que estar trabajando. De hecho, en la película nos cuentan, ¿no? Que él tenía que estar en este tipo de campamento de selección donde buscaba candidatos, donde hacía pruebas técnicas y no solamente la prueba de conocimiento era pues el sustento de que ya por eso si sacabas la puntuación máxima ingresabas, ¿no? Había una serie de factores como la evaluación de habilidades, la cantidad de nuevos clientes que traía a esta empresa, porque él estaba postulando a ser un broker, entonces hay toda una logística detrás, ¿ok? Entonces, este tipo de validaciones es un poquito lo que nosotros también tenemos o vamos a realizar cuando estamos gestionando un proceso de selección, ¿ok? Muy bien. ¿Qué herramientas vamos a utilizar y qué herramientas vamos a repasar aquí en esta sesión? Vamos a revisar entrevistas, vamos a entender un poquito ese papel de lo que es y lo que significa realizar entrevistas. Vamos a realizar también o vamos a validar lo que son las pruebas, tanto las pruebas tecnológicas o de habilidades psicológicas, ¿ok? Y también un proceso que se denomina dinámicas grupales o assessment center, ¿ok? Un poquito de lo que vamos a ver. Igual, si ustedes por ahí tienen alguna duda, consulta, me comentan y vamos pues compartiendo, ¿ok? Muy bien. Entonces, yo les decía, estos filtros, estas validaciones que se van realizando en el proceso de selección están enmarcados con distintas herramientas, con distintos procesos. Uno de ellos, que es bastante utilizado hasta la fecha, son la aplicación o la toma
de pruebas psicológicas o pruebas técnicas. Por un lado están estas pruebas psicológicas o pruebas psicométricas que se utilizan para medir características o cualidades en los candidatos en relación a su razonamiento, pruebas que están enmarcadas en lo que es la inteligencia, ¿no? Medir su capacidad de inteligencia, de habilidades cognitivas, habilidades emocionales, su capacidad de respuesta. Existen muchos tipos, bastante utilizadas son las pruebas de inteligencia de Raven, también está Wonderly, por ahí que también cuando hablamos de pruebas de personalidad para validar cuál es esa característica que más resalta en el candidato, utilizamos pruebas de personalidad, 16PF, que te brindan todos los factores de la personalidad de esta persona y cómo se va configurando en su día a día y cómo se también puede integrar en la empresa, ¿ok? Este tipo de pruebas, pues, hoy en día se utilizan en varias plataformas, están integradas de manera tecnológica para que nosotros como reclutadores pues solamente demos de alta al candidato en esta plataforma, él realiza las pruebas y de manera automática con todo el conocimiento que ya tiene detrás esta prueba, ¿no? Califica y te brinda a ti reclutador un informe que ya interpretas. Muy distinto a lo que era pues hace unos 15, 20 años, donde sí o sí tenías que realizar la validación de manera manual, ¿no? Y eso muchas veces podía haber una tendencia al error, ¿no? Hoy en día con toda la tecnología, con todo el tema de la incorporación, pues de este tipo de plataformas se utiliza y es mucho más rápido tanto para el candidato como para el reclutador. Eso es por un lado de las pruebas psicológicas que se utilizan. Por ahí que al final del curso les voy a pasar algunas pruebas, sobre todo las que más se utilizan en el ámbito laboral o organizacional, con sus manuales de aplicación, ¿ok? Para que ustedes también conozcan. Si bien hoy en día ya no se hace de manera física, sí es importante que tengamos este conocimiento previo para que podamos, pues, en algún momento contrarrestar o validar este tipo de informes que se van generando en las plataformas que utilizamos. Esto va a ser ya a fin de la sesión, junto al paquete pues que les comentaba de por ahí plantillas que se tienen de recursos humanos que ustedes pueden utilizar. Muy bien, ¿qué más? Pruebas técnicas. Nosotros cuando estamos hablando de pruebas técnicas nos referimos sobre todo a esas pruebas de conocimiento o pruebas que nos ayudan a tener validez de que este candidato tiene ese requisito, ese conocimiento específico para este puesto. Ejemplo, si estamos buscando un analista de finanzas, posiblemente su prueba técnica que vayamos a realizarle, pues sea en relación a esta materia, ¿no? A finanzas, aplicación de estados financieros, etcétera, etcétera. Si estamos buscando a un desarrollador tecnológico, ¿no? A un backend, un programador de código, pues posiblemente tenga un reto técnico donde tenga que hacer algún aplicativo, algún desarrollo en código, etcétera, etcétera. Nosotros lo que buscamos, pues muchas veces quien califica esta prueba técnica es o bien el jefe o bien un experto pues en esta materia, que nos brinda el feedback, que nos brinda el resultado y con eso nosotros vamos pues validando y haciendo el filtro correspondiente. ¿Ok? Eso es un poquito de las pruebas psicométricas y las pruebas técnicas que se están utilizando y se utilizan en el día a día para reducir sesgos, ¿ok? Al momento de la evaluación de candidatos, para que al momento en que evaluemos sea pues de una manera mucho más objetiva, ¿ok? Muy bien. Y además nos brinda una eficiencia, nos permiten sobre todo pues encontrar talentos con habilidades específicas de manera rápida, ¿ok? Muy bien. Cuando hablamos de entrevistas, este momento o este proceso que
se tiene desde hace muchos años en los procesos de selección, pues estamos hablando de ese momento donde tú como reclutador vas a validar mediante una conversación profunda con distintas preguntas esa experiencia, ese conocimiento y esas competencias que se necesitan para la vacante. ¿Ok? Es uno de los momentos más importantes y además es una de las herramientas que más se utiliza al momento de seleccionar personas, seleccionar perfiles. Su objetivo, sobre todo, es entender, evaluar la compatibilidad del candidato con el puesto y la cultura. ¿Por qué es importante eso? Tú puedes tener la mejor prueba, como veíamos en el video, la puntuación perfecta, pero quizá en el momento de la entrevista, tú como reclutador encuentras indicadores que te están dando un antecedente o te están brindando información que justamente puede hacer que esta candidatura o que este candidato no sea el candidato ideal, ¿ok? Mediante preguntas que se van, pues, realizando, preguntas por competencias que tú puedes entender, encontrar que este candidato está teniendo red flags o está teniendo quizá algún detalle que es lo que nosotros estamos buscando o que puede poner en peligro pues el que ingrese y puede por ahí que el equipo de trabajo con la jefatura pues no logre adaptarse. ¿Ok? Entonces muchas veces las entrevistas nos permiten validar eso, esa compatibilidad. Nosotros que ya conocemos a la empresa, que ya conocemos al área, tenemos que evaluar, este candidato va a ingresar, va a lograr adaptarse a este jefe, va a lograr adaptarse al clima, a la cultura, a las políticas, a las prácticas que se tienen en la empresa, viene de un sector similar, no va a lograr, no es tan abierto, tiene otras oportunidades de mejora, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, ya hemos visto pruebas psicométricas, ya hemos visto entrevistas y ahora nos toca entender este otro proceso que se utiliza mucho en los procesos de selección, que son las dinámicas grupales. ¿Ok? Dinámicas grupales, como su nombre lo dice, son esos momentos o ese momento donde evaluamos a un grupo específico de candidatos de manera conjunta, ¿ok? ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos validar su nivel de interacción, su nivel de habilidad al momento de interactuar con otros. ¿Cuándo se utiliza este tipo de proceso? Sobre todo para posiciones que son mucho más junior, posiciones donde estos candidatos no tienen la suficiente experiencia y por lo tanto no podemos evaluar experiencias pasadas, pero sí podemos evaluar competencias en relación a los otros. ¿Ok? Las dinámicas grupales, como les digo, pues muchas veces van a necesitar no solo un evaluador, se van a necesitar a varios evaluadores porque van a estar pues atentos a las distintas a los distintos comportamientos de cada uno de los candidatos que está participando en este tipo de dinámica, ¿ok? Sobre todo, se coloca algún desafío para el grupo o algún caso o algún reto para que de manera en conjunta, trabajando en equipo, puedan llegar al resultado. Por ahí que ustedes van a ver quizá a alguno que en ese momento o hasta ese momento se mostraba como una persona calmada, una persona confiable, respetuosa, pero en la dinámica grupal, por este sentido de competencia, esa deseabilidad social, pues, baja y al final vamos a ver características un poco más agresivas, un poquito más controladoras. Entonces, eso también nos va a dar indicios de que quizá
ese candidato no es el candidato ideal, ¿no? Pues ahí que vemos a otro que está en ese grupo participando, resolviendo de una manera pues bastante directiva, con un estilo de liderazgo, trabajando en equipo, comunicándose y teniendo sobre todo la mejor resolución, pues entonces este candidato para nosotros en la perspectiva y en la evaluación puede ser más confiable. Por acá me pueden decir, licenciada, ejemplos de dinámicas grupales. Existen muchos, de hecho también por ahí les voy a pasar un ejemplo que utilizo bastante, sobre todo candidatos que están iniciando en el mundo laboral para prácticas, pero igual este tipo de retos, más que la respuesta en sí, que siempre recomiendo que sea lógica, que sea una respuesta acertada, también evalúa siempre el desempeño a nivel de trabajo grupal o a nivel de habilidades, pues, más socioemocionales. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, como siempre me gusta a mí que repasemos las buenas prácticas que tenemos que tener en cuenta al momento de reclutar. Cuando estamos nosotros reclutando, tenemos que asegurarnos que las pruebas que estamos evaluando estén correctamente calificadas y al mismo tiempo correctamente calibradas, ¿ok? Ejemplo, hace unos años, más o menos, teníamos en el área de recursos humanos, pues, a varios asistentes, a varios practicantes, y uno de los practicantes estaba llevando su proceso de selección para practicante también, ¿no? Para otra área que necesitaba un practicante. Este practicante, pues, nos comenta, estoy haciendo el proceso, pero ¿saben qué? Tengo muy buenos candidatos, he encontrado en mi proceso de reclutamiento muy buenos candidatos, pero todos, cuando pasan las pruebas psicológicas, caen. Ninguno está llegando al resultado esperado. Nosotras, pues, cuando nos dice esta actualización de su proceso, nos preocupamos, decimos qué está pasando, porque ninguno de los candidatos que se estaban desempeñando bien en la dinámica grupal, porque no están pasando las pruebas psicológicas. Entonces, revisamos, vamos hacia la plataforma y nos damos cuenta que la configuración, ¿no? Que la calibración de estas pruebas psicológicas no estaba, pues, realizado de manera correcta. Este practicante, como recién también estaba en el área aprendiendo, no se había dado cuenta y había enviado pruebas psicológicas, pero con la configuración para una evaluación para tipo gerente, ¿no? Entonces estaba evaluando a estos practicantes con pruebas con una dificultad ya de nivel de gerencia, ¿no? Entonces, obviamente, los resultados no llegaban a ese resultado calibrado y esperado, ¿no? Por eso es que ninguno de los chicos estaba llegando a pasar, ¿no? No se había calibrado, no se había configurado de una manera correcta. Entonces, siempre estemos atentos a eso. Calibremos y validemos que la evaluación, que la calificación sea relevante. Combinemos distintas pruebas. Si tenemos una prueba que evalúa el razonamiento cognitivo, calibremos también alguna prueba que nos dé indicios, que nos muestre el lado del perfil, pues, de personalidad, de también justamente sus habilidades más socioemocionales o blandas. ¿Qué más? Cuando estamos nosotros aplicando este tipo de pruebas, expliquemos al candidato el objetivo para que también con confianza y con sobre todo bastante buena disposición lo pueda realizar. Buenas prácticas en entrevista. Cuando estamos nosotros entrevistando a los distintos candidatos, también tenemos que establecer un momento de confianza para que este candidato pueda bajar esa cuota de nervios que siempre viene cuando estamos pasando este tipo de procesos y al mismo tiempo nosotros como reclutadores tener un cuestionario tipo plantilla con algunas preguntas que son transversales y también pues con preguntas que son ya más específicas por la posición. Si bien yo siempre recomiendo una entrevista semiabierta,
no tan estructurada, sí es necesario que nosotros sigamos alguna continuidad al momento de realizar las entrevistas, ¿ok? Siempre que el ambiente sea cómodo para el candidato, seamos bastante respetuosos. Alguna vez me comentaban algunos amigos, algunos conocidos, me decían, cuando yo he ido a entrevistas o he tenido entrevistas virtuales, la persona que me entrevistaba no miraba la cámara, todo el rato notaba que estaba viendo otras pantallas, ni me prestaba atención, ¿no? Entonces, qué triste, ¿no? Que tengamos ese tipo de reclutadores que no están prestando atención al candidato y este candidato está pues colocando tiempo, esfuerzo, hay una inversión detrás y este reclutador no está valorando. Entonces evitemos ese tipo de práctica. Siempre que podamos, registremos la información para que este candidato sepa que yo estoy pues prestando la atención. Yo siempre le digo, estoy tomando nota, pero te estoy escuchando, ¿no? Para mí es bastante valioso este espacio, así que cuéntame con confianza y por ahí las distintas preguntas que le voy realizando, ¿ok? Muy bien, esas son algunas buenas prácticas que ustedes pueden incorporar. Igual por ahí, que si tienen alguna otra recomendación, coloquen en el chat para que todos pues aprendamos y también podamos incorporar en nuestros distintos procesos de selección, ¿ok? Muy bien, y ahora ya con todo este conocimiento que hemos realizado al momento de atracción, reclutamiento y selección, les he traído un caso práctico para que ustedes, desde su conocimiento, desde su experiencia, también puedan pues resolver y desempeñarse en el papel de un asistente de reclutamiento y selección, ¿ok? Como siempre les digo, recursos humanos es tomar decisiones basándonos en conocimiento, basándonos en sustentos y justamente entrenando nuestro juicio crítico, ¿ok? Muy bien, entonces ahora vamos a entrenar el juicio crítico con este caso práctico que nos colocan en la mesa, que nosotros somos parte del equipo de reclutamiento y selección y se nos ha encomendado la búsqueda de un coordinador de proyectos para una empresa de tecnología. La empresa se llama Innova Proyectos y está buscando a este coordinador de proyectos. Nos coloca la información principal del puesto, que siempre digo, nosotros tenemos que dominar, conocer, y nos dicen habilidades clave, habilidades necesarias que tenemos que validar: liderazgo, comunicación, organización y resolución de problemas. Requisitos: experiencia mínima de 3 años en gestión de proyectos y conocimiento básico de metodologías ágiles. Les he traído 3 perfiles de candidatos, cada uno con su resumen profesional, con sus características, y nosotros, ustedes, tienen que hacer este cruce, tomando en cuenta esta necesidad que tenemos, que se nos ha presentado, y tomando en cuenta estos perfiles con sus características correspondientes. Cada uno de ustedes, luego de este análisis, va a elegir al candidato más adecuado y ya luego nosotros vamos a ir comentando cada una de las siguientes preguntas, ¿ok? Muy bien, lo que me interesa sobre todo es ver a quién eligen y también por qué lo eligen, que como les digo, nosotros siempre cuando estemos seleccionando vamos a tener que sustentar, vamos a tener que recomendar, ¿ok? Muy bien. Candidato 1. Tenemos a este candidato Juan Pérez, que tiene experiencia 5 años como líder de equipos en una empresa de construcción. Como fortalezas, es experto en la resolución de conflictos, tiene una alta capacidad de organización, conocimiento técnico, manejo básico de metodologías ágiles, Scrum, y como debilidades, poca experiencia en tecnología y software de gestión, ¿ok? Viene de la empresa de construcción, tiene
capacidades y por ahí que también tiene sus oportunidades de mejora o debilidades. Tenemos a esta segunda candidata, María Gómez, 3 años como analista de proyectos en una empresa de tecnología con fortalezas como un conocimiento avanzado en metodologías ágiles, incluso nos detallan Scrum Kanban, excelente comunicación, poca experiencia liderando equipos directamente, ¿ok? Y finalmente tenemos a este candidato que tiene 4 años como coordinador de proyectos en una ONG, fortalezas, alta capacidad de liderazgo, experiencia en manejo de presupuestos, conocimiento técnico y debilidades, no tiene una certificación en metodologías ágiles. Entonces, con estos perfiles y con este requerimiento, vamos a elegir a qué candidato recomendamos para el puesto. ¿Ok? En el chat, comenten cuál es el candidato que ustedes recomiendan. Por ahí se agregan por qué lo recomiendan. Genial. Mucho mejor. ¿Qué me dicen por acá? Ya veo aquí a una compañera que ya nos está diciendo qué candidata elige. Veamos, a ver. Tenemos 3 minutitos. Yo creo que con 3 minutos. Por acá tenemos a nuestra compañera Idimar que nos estaba recomendando una plataforma, Sigma Online, que tiene una suscripción. Sí, usualmente muchas de estas plataformas de pruebas psicológicas tienen este tipo de pago, ¿no? Algunas empresas invierten y otras empresas utilizan el método tradicional, que son las pruebas, pues, psicológicas ya de manera física, ¿no? Lo que les decía, que es la prueba y siempre tiene en conjunto su manual de aplicación, porque tenemos que entender qué hay detrás de una prueba. De hecho, yo soy psicóloga y cuando estaba en la facultad, nosotros hacíamos esta validez, confiabilidad y sobre todo la transparencia al mismo tiempo que esté adecuada en el contexto, ¿no? Entonces llevábamos un curso que se llama Construcción de Pruebas, muy interesante y que a mí me encantó, de hecho, porque con eso entiendes cuál es la mecánica y el procedimiento para este tipo de pruebas. Muy buena aporte, Gilmar. Muchas gracias. ¿Qué nos dice Aida? ¿Va a enviar el material de pruebas para movimientos internos, por favor? Sí, Aida, probablemente lo envíe, pero al final de las 5 sesiones, porque me interesa bastante que estemos atentos en cada una de las sesiones. Entonces, en la última clase ya vamos a estar pasando este tipo de contenido, las pruebas, por ahí el tema de las plantillas y demás. Y bueno, por acá Idimar nos dice candidato número 3, Germán nos dice candidato número 3. Vuelvo a la página anterior. Ok, volvemos a la página anterior para que vean el perfil. Aquí está el perfil. Es un coordinador de proyectos. Por ahí que Aida tiene una duda. Aida, creo que no se puede activar el micro, si no, coloca el mensajito y por acá lo respondo. Por acá veo que varios estamos con el candidato 3. Jacqueline dice candidato 2. Ok. Muy bien. Y volvemos a los perfiles. Un minutito más.
Por acá me dicen el 3, candidato 3. Metodologías ágiles es un proceso que utilizan las compañías para que sus proyectos sean más rápidos. Shirley nos dice candidato 1. Erika nos dice candidato 2. Muy bien. Y con eso cerramos. Muy bien. Buenísimo. Me gusta porque han estado explicando y han estado sustentando por qué eligen o por qué recomiendan a un determinado candidato. Y ese análisis que han realizado es muchas veces el análisis que les van a pedir o que les piden cuando estamos en recursos humanos. Como yo les decía en la primera clase, nosotros ya no tenemos el rol meramente administrativo operativo, ya tenemos un rol mucho más estratégico. Acuden a nosotros para que resolvamos y para que recomendemos. Entonces necesitamos siempre sustentar de manera pues fundamentada. Como veo por ahí, alguno me decía el candidato 3, porque este candidato tiene tal. El candidato 1, porque tiene más experiencia, tiene casi todo el cumplimiento de los requisitos. Por ahí me decían candidato 2 porque viene el lado de tecnología y estamos justamente buscando para una empresa de tecnología. Tiene la certificación de metodologías ágiles, tiene ese potencial, si bien ya es analista por 3 años para un proceso de coordinación, puede estar pues mucho más que motivada y con el potencial para realizarlo, ¿no? Entonces, cada una de esas razones tiene que ser sustentada bajo este tipo de juicio y al mismo tiempo, y acá no lo hemos podido realizar, pero al mismo tiempo en la vida real, pues lo hacemos mediante el sustento de las pruebas psicológicas, de las pruebas técnicas, los informes de entrevista. Por ahí les voy a pasar, y cuando culminemos las 5 clases, un modelo de informe, ¿no? Cada empresa tiene su propio informe al momento de realizar sus entrevistas de sus candidatos. Yo les voy a pasar un modelo un poquito más transversal, que a veces utilizo yo de manera más independiente cuando me contratan de manera, pues, como les digo, independiente para hacer este tipo de procesos o evaluaciones, para que ustedes también lo tengan y si en algún momento necesitan utilizarlo o incorporarlo en sus empresas, ¿ok? Es bastante útil tener este tipo de informes porque justamente nos brindan sustento y nos brindan una mirada más objetiva al momento de fundamentar por qué recomendamos a qué candidato o a cuál candidato, ¿ok? Muy bien. Si me preguntan a mí, yo estaría entre el candidato 1 y el candidato 2, porque son los candidatos que tienen más afluencia o más perspectiva en relación a la vacante, sobre todo a esta coordinación de proyectos. En el caso del candidato 1, tendría que validar bien en la entrevista si está motivado por el puesto, porque ya lleva mucho tiempo siendo o teniendo un puesto de este tipo. Y a veces cuando ingresan con este tipo de experiencia, se van, ¿no? Renuncian rápido ante alguna propuesta que implique un crecimiento profesional. Por eso allí sí tendría que validar bien su motivación, su compromiso. En el caso de la candidata 2, también tendríamos que validar muy bien su motivación y su potencial, porque si bien no ha tenido liderazgo, puede que al momento de crecer y de asumir este tipo de posición, que es un poquito más que analista, pues lo pueda realizar de una manera muy efectiva, ¿ok? En el caso del candidato 3, me desanimo un poco en recomendarlo porque está en un rubro de ONG, que es muy distinto a cómo son los proyectos en empresas que son privadas y más aún en empresas de tecnología, ¿no? Todavía la base de las metodologías ágiles veo que no lo tiene, si bien tiene cierta experiencia, me preocuparía un poco por su adaptabilidad y su integración. Como les digo, esta opinión y esta perspectiva y este razonamiento viene desde mi lado. Cada uno de ustedes también va a tener su propio razonamiento y su propia perspectiva al momento de fundamentar. Y muchas veces, ¿no? Lo que yo fundamento
tiene que basarse también en las pruebas psicológicas, en los resultados de los informes y las dinámicas grupales. Así que nada está dicho, pero un poquito de lo que es mi perspectiva. ¿Ok? Muy bien, vamos ahora al momento de la contratación. Ya elegimos a uno de los candidatos, ya sea el 1, ya sea el 2 o ya sea el 3. En este caso, tenemos que hacerle la propuesta para que ingrese a la compañía. ¿Ok? Y esa propuesta es un poquito este flujo que les muestro al momento de la contratación. Cuando formalizamos el vínculo laboral, nosotros también tenemos que hacer esta gestión. ¿Se han dado cuenta que recursos humanos tiene mucha decisión y tiene mucho control en procesos estratégicos, ¿no? Entonces, estamos aquí involucrados al momento de la incorporación y la contratación. Tenemos que ofrecer al candidato elegido el puesto. A veces, en este momento de que tú ofreces esta posición, el candidato puede caerse o puede no aceptar la propuesta o puede decirte, estuve en otros procesos de selección y ya quedé elegido, ya firmé contrato. En ese caso, pues tienes que retroceder un poquito y evaluar qué opciones tienes. Si quizá tienes finalistas o candidatos que todavía podrían cumplir el perfil, que todavía podrían ser recomendables, que han quedado en segundo o tercer puesto y les puedes ofrecer la vacante. Si no es así, toca rehacer el proceso, que es pues más tiempo invertido y más desgaste para el reclutador, para el equipo que está esperando la vacante. Por eso es importante que seamos eficaces, seamos rápidos al momento de nuestra gestión, pero siempre con calidad, ¿ok? Este momento de ofrecer la posición al candidato tiene que ser estratégico. Nosotros tenemos que conocer qué estamos ofreciendo, cuáles son los beneficios. Usualmente se utiliza una oferta o una carta laboral, una carta propuesta que se envía ya sea de manera física o de manera virtual, que últimamente por el tema de la modalidad de trabajo se utiliza, pues, y se envía a este candidato. Él lo revisa, si ve que todo está ok, ¿no? O resuelve o pregunta por ahí algunas dudas, pues nosotros desde nuestro lado de recursos humanos ya le pedimos una serie de documentos para que podamos realizar o podamos solicitar que se realice su contrato de trabajo. Esta serie de documentos que sería esta etapa, usualmente son documentos personales y profesionales que acreditan su experiencia, su educación, ¿no? Todo aquello que nosotros hemos validado también, pero que necesitamos tenerlo a la mano en su carpeta de empleado. Además, documentos que por ley se necesitan para elaborar el contrato y que también por ahí la empresa necesita para que se elabore los distintos procesos que tiene dentro de su manual de empleados. ¿Ok? Muy bien, nosotros revisamos documentos, todo está ok. Solicitamos que el área legal nos haga el contrato. Nosotros igual revisamos, leemos, no saben cuántas veces he visto errores por ahí, cosas que se les pasa. Entonces siempre ustedes revisen, por más que el área legal les envíe el contrato, revisen sobre todo el tema, pues, ¿no?, del salario, el tema de las ofertas o condiciones que se han tenido, que se han ofrecido al candidato para que al momento de la firma no haya ningún problema, ¿ok? Una vez que ya se tiene este contrato, se le envía, el candidato firma este tipo de vínculo laboral y se pacta la fecha para su inicio de labores. Allí nosotros pues dejamos de tener este candidato y tenemos a un nuevo trabajador. Y ya va a tocar pues cuidar a este trabajador y brindarle toda la experiencia más satisfactoria en su proceso de incorporación. A eso se denomina onboarding y por ahí que ya lo tocaremos en las siguientes sesiones. ¿Ok? ¿Por qué utilizamos o por qué realizamos el proceso de contratación?
porque en el marco legal, en las distintas geografías, Perú, Venezuela, México, Colombia, Ecuador, etcétera, y a nivel mundial, se necesita garantizar pues el respeto por el derecho laboral, y muchas veces un contrato es el reflejo de esto. Es donde se tienen esas condiciones, esos acuerdos, esas obligaciones y deberes que debe tener la empresa y el trabajador en relación a este vínculo laboral. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por aquí les he traído justamente cómo la contratación es un momento estratégico del proceso de reclutamiento y selección. Es el paso final donde se van a concretar los acuerdos, ¿no? Las condiciones entre la empresa y el candidato. Si negociamos bien, si realizamos y explicamos bien, pues va a ser el inicio de una vida laboral, de una incorporación, de una experiencia laboral exitosa, buena, con una buena impresión. ¿Ok? Por eso es necesario que tengamos una buena comunicación, seamos empáticos, nos preparemos, conozcamos los beneficios que se van a ofertar, conozcamos qué podemos negociar, ¿no? ¿Qué beneficios son negociables y cuáles no? La manera en que presentamos la oferta laboral es clave para generar una buena impresión. Muy bien, eso es un poquito de la contratación, y ahora ya para culminar esta primera sesión, les he traído justamente este cierre para que ustedes repasen un poquito lo que hemos visto, estos procesos a lo largo de esta clase, que es la clase 2. Tenemos más clases para los que se han unido a mitad o a final de la clase de hoy. Nuestro curso es asistente de recursos humanos y estamos aprendiendo, ¿no? Con el objetivo de los distintos procesos que se manejan en esta área. Procesos como reclutamiento y selección, la clase de hoy, capacitación y desarrollo, la próxima clase, evaluación y desempeño, clima, cultura y legislación laboral con beneficios. Entonces, cada una de estas clases va a tener este tipo de profundidad. Como les digo, me baso mucho en Chavenato, en el libro de Chavenato, Recursos Humanos, en el link, en el grupo, discúlpenme, les han mandado el link de este libro para que ustedes también lo tengan a la mano. Es un libro bastante extenso, pero cada uno de sus acápites pueden ir revisando para que puedan también tener más conocimiento y además resolver cualquier duda que les surja. Por acá les dejo un poquito el resumen de cada una de las etapas que hemos visto de hoy: contratación, reclutamiento, selección, atracción del talento, para que no se olviden. Y siempre me gusta a mí cerrar la clase con una frase de tipo resumen de lo que ha sido esta sesión, que justamente refleja lo que hemos aprendido. ¿Ok? El proceso de atracción, reclutamiento, selección y contratación no solo conecta a las personas con la empresa, sino que sienta la base para una relación laboral exitosa. Implementar estrategias que sean innovadoras y enfocadas en el talento humano es clave para que las empresas logren sus objetivos estratégicos. ¿Ok? Muy bien, y les dejo ya, porque estoy contra el tiempo, esta actividad de verdadero o falso, que es un poquito lo que es la clase, lo que es para validar un poquito lo que hemos aprendido. Ustedes ya en algún espacio que tengan lo pueden resolver. ¿Ok? Muy bien. Muchísimas gracias por su atención. Los veo el día sábado en este mismo horario para nuestra clase 3. Gracias. Les dejo con el equipo de ITEC. Muy bien, muchas gracias, profesora Milagros, por la clase del día de hoy. Ha sido bastante interesante, entonces, conocer un día más respecto a los recursos humanos, ¿no?